Muy buen día a todos. Continuando con las clases, vamos a proseguir con el siguiente tema, que en este caso va a ser zapatas. Nada más como conclusión para el tema anterior, que eran columnas. Si se dan cuenta, para calcular columnas no es muy complicado, sino que en el caso hay que comprender esas gráficas de movimiento o esas gráficas de acción que va a tener nuestra columna a la reacción con el peso y con el movimiento. Es simplemente ir interpretando los valores que nos van a ir generando esos comportamientos estructurales y interpretarlos en una gráfica, y eso nos va a dar el valor total de todo lo que es nuestro dimensionamiento adecuado para esa columna, que en el caso o lo que no es factible es que nosotros debemos ir calculando la dimensión adecuada para esas columnas o proponerla, en este caso pues ir proponiendo e ir verificando si tiene una falla o no. Ahí pues prácticamente no hay demasiada complejidad, pero ahora vamos a pasar al tema de zapatas. Este tema es un poquito más complicado y más largo, por eso simplemente en columnas pues les estoy dando un tiempo menor para ese mismo tema, porque después ya vamos a entrar o vamos a profundizar más en un proyecto completo que el que ustedes van a realizar y van a ir interpretando todos esos valores ya generando directamente en un proyecto pues ya en forma. Con ello, empezamos a analizar lo que es zapatas. En zapatas vamos a analizar que vamos a tener una fuerza cortante que se va a generar en nuestra zapata. Recuerden que es una fuerza cortante, que es un cortante, es aquel elemento o fuerza total que se le va a aplicar a ese elemento y va a hacer que se rompa, ¿sale? Que directamente tengamos una falla en nuestro elemento. De aquí pues vamos a tener generalidades o vamos a tener varios puntos en el que nosotros vamos a comprender el funcionamiento real que vamos a tener ya directamente de nuestra zapata. De aquí y en generalidades nos va a marcar este punto. La resistencia de las losas y zapatas a fuerza cortante en la periferia de las cargas o reacciones concentradas deberán ser menor a las correspondientes de estas dos condiciones. Quiere decir que estos dos elementos o los dos elementos que vamos a tener como losas de cimentación o zapatas, que realmente nosotros o si observamos su método constructivo, una losa de cimentación a una zapata, pues prácticamente es lo mismo. Es una plancha de concreto que nosotros vamos a poner armando y dándole una resistencia a la tensión con esos dos elementos, que es el acero y el concreto. De aquí nos va a decir que tenemos cargas que se van a generar en un punto. Por ejemplo, nosotros tenemos esta carga que si yo presiono, pues prácticamente va a ejercer un punto o una carga o una acción o una fuerza en donde yo estoy generando este movimiento. Acá pues la acción que va generando es que está doblando esta pizarra que yo tengo aquí y entonces va a generar un movimiento. De aquí nos va a decir que vamos a tener dos condiciones que deben de regir o deben de marcar nuestro análisis para que nosotros podamos obtener un dimensionamiento adecuado para esas resistencias de cargas que va a tener nuestra cimentación. Teniendo esto, pues dentro de las generalidades pues vamos a tener dos puntos importantes y el primero es el siguiente. La losa o zapata actúa como una viga ancha. Quiere decir que lo que nos está marcando aquí es que realmente lo que nosotros tenemos como zapata, como lo que va a funcionar como una carga, por ejemplo, esta es nuestra zapata, esta es nuestra área de contacto, es como si esta zapata tuviese que resistir la carga que se le va a aplicar a este punto, a esta acción, y por ende, pues va a generar un peso total en todo nuestro suelo. Pero si se dan cuenta, o la interpretación que nos dice la primera generalidad, es que va a ser o va a actuar como si fuera una viga, una trave. Esa trave pues va a tener un punto generado o va a tener una carga generada en un punto que va a hacer que se flexione. Si se flexiona pues podría tener una falla. De ahí vamos a pasar que nos dice, bueno, ya que nosotros o nos explica la generalidad que la losa o zapata va a actuar como una viga ancha, nos va a decir que nosotros podemos interpretar esa viga como si fuese una viga de 1 metro. Esa unidad de medición o esa unidad nos va a servir para multiplicar por el número de unidades en las que se vaya a interpretar esta zapata. O sea, por ejemplo, si tuviésemos una zapata de 1,5 metros, pues sabemos que es una unidad y media. Si nosotros vamos a tener lo que es 2 metros y 30, vamos a tener 2 unidades con 30 centímetros. De esta manera,
pues nosotros vamos a interpretar que esas acciones o esas grietas diagonales potenciales se van a extender directamente en nuestro elemento horizontal o en nuestra viga. Quiere decir que si ese peso va a ejercer directamente en ese punto y si tuviéramos una ruptura, pues prácticamente ese elemento se separaría de un extremo a otro extremo. En este caso, pues se va a tratar conforme a las fórmulas de la viga. Esas fórmulas que vimos cuando realizamos traves, las podemos utilizar en zapatas. Lo podemos hacer esas acciones de carga para realizar el siguiente cálculo. De aquí vamos a pasar a la segunda generalidad. En nuestro segundo punto vamos a tener el siguiente elemento o la siguiente interpretación que nos va a exigir para que nosotros podamos utilizar las siguientes fórmulas, que es: existe una acción en dos direcciones, de modo que el agrietamiento diagonal potencial se presentaría sobre la superficie en forma de un cono o pirámide trunca, en torno a la carga o acción concentrada. Esto nos quiere decir que nosotros vamos a tener una acción de carga en nuestra cimentación, en nuestra zapata. Ese punto, que lo obtenemos del cálculo estructural, que es el peso que se va a ejercer en nuestra zapata, cuando se genera una falla directamente en ese elemento o en esa viga, la acción o la falla no simplemente va a romper nuestra zapata a la mitad, sino que donde se está generando el peso, se va a empezar a generar una forma o un agrietamiento en forma de cono. No va a ser lineal, sino que va a empezar a expandirse de la parte superior del punto cercano a nuestro peso. Se va a empezar a extender hacia la parte inferior, que es la base de la zapata, se va a alargar y nos va a decir que ese alargamiento va a ser igual a la mitad de nuestro peralte efectivo de nuestra cimentación. Eso quiere decir que si nuestra zapata, por ejemplo, le estamos dando una altura total de 15 centímetros de altura, bueno, nuestra altura total de la zapata va a ser de 15 centímetros, quiere decir que la falla en donde se va a provocar directamente ya ese agrietamiento es de donde vamos a tener la columna que va a estar apoyada en nuestra zapata. Va a empezar el agrietamiento en una zona crítica, en un punto donde se está generando esa carga, pero va a terminar en la base de nuestra zapata a una altura total de la mitad del peralte efectivo. ¿Cómo obtenemos peralte efectivo? Pues si regresamos a nuestro elemento o a nuestras acciones de la trave, sabemos que a altura le restamos recubrimiento, obtenemos peralte efectivo de acción de carga. Le vamos a quitar que de donde empieza el trabajo es donde tiene la varilla al final de la sección. De ahí, pues nosotros vamos a entender que la carga va a provocar una falla y esa falla va a ser igual a un agrietamiento en forma de cono o pirámide trunca. Quiere decir que la falla siempre va a ir en diagonal, nunca recta, nunca una trave va a fallar recto, sino que se va a ir fallando o va a tener una falla directamente diagonal al punto de carga que se va a considerar la columna. De aquí nos va a decir, bueno, ya que reconoces o ya que analizaste cómo va a generarse esa falla, vamos a ver que la sección crítica se va a considerar de la siguiente manera. Nosotros, o lo que se va a considerar como sección crítica, va a ser el punto en donde nuestra columna va a ejercer el peso en nuestra zapata y la zapata va a tener una falla en donde realmente está trabajando, en donde va a tener la carga mayor en toda su base. Porque recordemos que nuestra zapata pues va a tener una forma tanto cuadrada, rectangular o dependiendo de la forma en la que nosotros empecemos a diseñarla o nos quede nuestro proyecto, pues la carga que se va a provocar es que primero la zapata debe de resistir la fuerza del piso para que no se hunda, pero la columna va a ejercer el peso en nuestro elemento de cimentación, que es la zapata o losa de cimentación. En donde va a ejercer ese peso o en donde está directamente posicionada esa columna en nuestra cimentación, va a haber un área en donde se va a provocar toda esa fuerza de peso que se está generando desde la losa, la trave y la columna a nuestra cimentación. A ese elemento o a esa acción que se está provocando, nosotros lo vamos a conocer como zona crítica. Es la zona en donde va a tener la mayor fuerza y nosotros necesitamos enfocarnos en ese punto para que no suceda estos agrietamientos laterales. De aquí, pues nosotros vamos a considerar tanto las tres tipos de columna que podemos tener, rectangular, cuadrada o circular. Esos tres elementos, pues nosotros vamos a determinar esa zona crítica con
la mitad del peralte efectivo entre 2. Esa va a ser la acción en la que nosotros debemos de considerar ese refuerzo total en la zona crítica, o lo que nos va a dar realmente el empuje de columna en nuestra cimentación. De ahí nos va a servir para empezar a conocer su volumetría y su fuerza de aplicación, para al final nosotros encontrar los valores necesarios de cálculo. Después vamos a proseguir con el análisis directamente de cómo va a generar toda esta fuerza y cómo va a comportarse nuestra cimentación, ya directamente con más elementos esenciales, que lo vamos a ver en un momento. Así proseguimos con la siguiente parte, que en este caso nos va a marcar el siguiente texto. Si hay una transmisión de momentos entre la losa o zapata y la columna, el esfuerzo cortante de diseño valdrá el siguiente valor, que es que nuestro esfuerzo cortante último de diseño que nosotros vamos a considerar para impedir ese rompimiento va a valer igual a V, o lo que es BU, entre nuestro perímetro de sección crítica multiplicado por nuestro peralte efectivo. De aquí pues nosotros vamos a tener lo que significa cada una de las nomenclaturas que vamos a tener en esta fórmula que les acabo de decir. Aquí vamos a tener que es el esfuerzo cortante de diseño, que nos va a dar el valor total o la carga con un porcentaje analítico para poder comprobar si nuestra sección no va a tener alguna falla o sí. De ahí vamos a tener lo que es la fuerza cortante de diseño en la última sección, obtener el cortante de ese elemento estructural que va a recibir la carga. BO, que es el perímetro de la sección crítica, tenemos que sacar el perímetro de todo el elemento que nosotros vamos a analizar, que en este caso, como yo les decía, que la sección crítica va a ser aquel donde va a estar directamente posicionada nuestra columna, y con ello pues nosotros vamos a tener que el último valor, que es D, que es el peralte efectivo. D, recuerden que lo sacamos con la altura que nosotros empezamos a analizar. Ya teniendo estos valores, pues nosotros vamos a comprender que pues de una u otra manera no tenemos lo que es el perímetro de la sección crítica. ¿Cómo obtener esa sección crítica que nos está solicitando nuestra fórmula? Entonces, pues aquí en la parte inferior, pues ya le estoy colocando cómo obtener el perímetro crítico. Recuerden ir pasando todos estos valores porque más adelante los van a ir necesitando para sus fórmulas, dependiendo del tipo de columna que ustedes tengan en cada uno de los proyectos. De aquí nosotros vamos a tener lo que es la sección rectangular. Comúnmente pues el perímetro de una sección rectangular, pues nuestra fórmula nos dice que es sumar los lados que nosotros tenemos, que en este caso en un rectángulo tenemos dos lados iguales que los vamos a marcar como AA y dos lados diferentes que va a ser BB. ¿Cómo sacamos o cómo va a ser la fórmula de ese perímetro que va a tener la figura? Pues 2 veces A más 2 veces B. Pero nos va a pedir el perímetro de toda la sección que nosotros estamos teniendo, que es cuánto mide todo ese contorno, todo ese rectángulo volumétrico que ya se está generando. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues si sabemos que el perímetro se obtiene con 2 veces A y B, y 2 veces A y 2 veces B, pues simplemente sabemos que para obtener el perímetro total de esa sección, pues vamos a multiplicar 2 veces A más lo que vale B por 2 veces el peralte efectivo. Sumar sus laterales, ¿sale? De igual manera, pues nos vamos a encontrar con lo que es la sección cuadrada. Con la sección cuadrada, pues sabemos que todos los lados son iguales de un cuadrado. Quiere decir que todos van a ser A. ¿Cómo sacamos el perímetro? Pues simplemente sumar todos sus lados, que serían 4 veces A. Entonces, para poder obtener el perímetro crítico de la sección cuadrada, pues es multiplicar 4 veces A, que es estos lados, por los 4 lados que nosotros vamos a tener de nuestra sección, que va a ser D, que es nuestro peralte efectivo. De igual manera, para la sección circular, pues nos estábamos marcando que primero hay que sacar el área total que vamos a tener en ese círculo, que la fórmula para sacar el perímetro del círculo va a ser pi por diámetro. Entonces, para poder obtener el perímetro crítico de esta sección rectangular, pues va a ser igual a pi, que multiplica a lo que es el diámetro sumado más el peralte efectivo, para poder obtener todo ese valor de circunferencia que obtenemos en cada una de las figuras que se generan en nuestras columnas y van a ir posicionadas en nuestra zapata. Así nosotros podemos obtener los perímetros de acción de carga que se van a generar en esa zapata junto con nuestra columna.
Teniendo esto, nosotros vamos a interpretar varias fórmulas también importantes para que nosotros podamos obtener esos valores de transmisión de carga. De aquí nos va a decir otro elemento importante. Si se dan cuenta, en el pasado fue una fórmula como si nuestro elemento no tuviera un movimiento, como si nada más se ejerciera una fuerza directamente en nuestra cimentación y automáticamente tuviéramos una falla por peso, que prácticamente ¿qué es? Rompiera nuestro elemento. Pero va a haber otro elemento importante que va a ejercer o que se va a generar directamente en nuestro elemento estructural, que es, si hay transferencia de momento, ya estamos hablando de un movimiento, aparte de la carga axial, se supondrá una fracción del momento que se transmite por la siguiente expresión. Nosotros ya calculamos, ya analizamos el movimiento. Nuestra estructura, pues por ende va a tener un movimiento de péndulo y prácticamente nuestra cimentación, pues es la que va a permanecer fija en el suelo y lo que se va a mover va a ser tanto la columna como la estructura en sí. De ahí nos va a decir que no todo el momento se va a ejercer en esa unión que nosotros tenemos, sino que va a ser simplemente una fracción de toda esa carga que se ejerce como movimiento. De ahí nos va a decir que ese porcentaje de acción de carga de movimiento se va a expresar o se va a obtener de la siguiente fórmula, que es beta, que lo vamos a entender como el porcentaje de carga que se va a hacer o el porcentaje de momento que vamos a tener en nuestra zapata, y va a ser igual a 1 menos la división de 1 entre 1 más 0.67 que multiplica a la raíz de nuestra base. Recuerden que la base es el ancho directamente de nuestra sección rectangular, más peralte efectivo, entre A, que va a ser el largo, bueno, en este caso va a ser la otra parte de nuestro rectángulo, más peralte efectivo. Aquí pues vamos a aclarar un punto. Ahorita lo que les estoy explicando va a ser simplemente para la sección rectangular. Más adelante o en el siguiente, lo que voy a escribir en la siguiente pizarra, directamente les voy a poner lo que son las fórmulas de las siguientes figuras, que es el rectángulo y el círculo. De aquí nos está marcando, bueno, ya que encontraste el porcentaje que se va a ejercer como carga de momento en tu zapata, ahora sí vamos a ver otro punto muy importante, que va a ser la transmisión de excentricidad de la fuerza total con respecto al centroide de la sección crítica, definiendo anteriormente como lo que les voy a marcar ahorita o lo que prosigue. Lo que nos dice es la excentricidad o la repartición de carga o la acción de carga que vamos a tener en el punto de nuestro elemento, que en este caso nos está marcando que es el centroide. El centroide va a ser el punto central de toda la carga, pues va a ser una acción directamente repartida en todos sus elementos o en todas sus coordenadas de ese rectángulo, cuadrado o circular, respecto al área crítica que nosotros estamos teniendo. De ahí la carga y la acción que nosotros estamos ejerciendo nos va a solicitar otro elemento importante. Nosotros ya encontramos o ya nos solicitó el perímetro, ya sabemos lo que es el perímetro crítico, que es la acción o todo el contorno de nuestra figura. Ahora hay que sacar lo que es el área crítica. Recuerden que el área crítica, pues nosotros ya obtuvimos lo que es la longitud total o lo que es el perímetro total de nuestra acción. Ahora vamos a sacar cuánto elemento cúbico vamos a tener de carga o de elementos de excentricidad repartida en todo nuestro elemento. Y lo vamos a obtener con la siguiente fórmula que nos dice área crítica para esta sección rectangular. Hay que poner en claro uno de estos puntos, que es, nosotros sabemos que nuestro punto se va a ejercer directamente del dado la columna. Vamos a aumentarle lo que es el perímetro o lo que es la acción crítica que nosotros tenemos con el peralte efectivo entre 2, pues nosotros vamos a tener que B más el peralte efectivo, porque vamos a tener la mitad de este lado y la mitad de este lado, nos va a dar el total del peralte. Quiere decir que aunque nosotros lo repartamos a la mitad, aquí va a la mitad y aquí la va a la mitad, tenemos un entero. Aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la mitad, nos va a dar igual un entero de nuestro peralte efectivo. Teniendo esto, pues nosotros vamos a tener lo que es la sección B, que es el lado B de este rectángulo, pero le vamos a aumentar el peralte efectivo que nosotros tenemos de nuestra zapata, de igual manera del lado A. Aquí, del área total que nosotros vamos a tener, vamos a también obtener lo que es la distancia del centroide
a lo que es el límite del peralte crítico. Aquí el peralte crítico nos va a dar directamente la acción de carga que se está ejerciendo de este punto de la columna o dado para nuestra cimentación. Conociendo el centroide y conociendo que nos está pidiendo lo que es el área crítica, pues nos va a decir que Bo por peralte efectivo nos va a dar el valor de área crítica. Regresando a lo que les expliqué anteriormente, recuerden que Bo va a ser lo que es el perímetro crítico de nuestra sección multiplicada por la altura, pues nos va a dar la volumetría. Interpretando mejor con la fórmula pasada, pues nos va a decir que es 2 veces el peralte efectivo, lo vamos a multiplicar 2 veces por A más B más 2 veces peralte efectivo. Es el valor que nosotros vamos a obtener de estas secciones o de esta área crítica para la sección rectangular. Y de ahí nos va a decir, por lo tanto, el esfuerzo cortante de la sección transversal es igual a las siguientes fórmulas. Aquí ya lo monté un poquito para que entrara y no se perdiera el hilo de lo que es la sección rectangular, y nos va a decir que directamente a lo que nosotros estamos teniendo, que es nuestra acción o nuestro cortante último, va a ser igual al cortante entre AC va a ser el área crítica, sumando lo que es el porcentaje del momento, multiplicando el porcentaje del momento por el centroide o la distancia que vamos a tener del centroide a lo que es el perímetro crítico entre lo que es la excentricidad, conocida como JC. JC va a tener la siguiente fórmula. Para poder obtener lo que es excentricidad de la fuerza, que es interpretada por JC, que ahora la vamos a nombrar JC, va a ser igual al peralte efectivo multiplicado por la base más el peralte efectivo al cubo entre 6 más lo que es la base más peralte efectivo multiplicado por peralte efectivo al cubo entre 6 más peralte efectivo multiplicado por A más peralte efectivo multiplicado por B más peralte efectivo multiplicado o elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Eso nos va a dar el total de excentricidad de la fuerza que se está ejerciendo en el punto, y con ello podemos obtener el cortante total de la acción de carga que se está generando en nuestra dimensión. Estas fórmulas son muy importantes, están un poquito más largas o complejas, pero al fin y al cabo simplemente es sustitución de valores para obtener lo que nosotros queremos, la dimensión y la comprobación de nuestra acción que nosotros estamos interpretando para nuestra cimentación. Por último, nosotros vamos a tener las últimas fórmulas, como les comentaba, que es de la sección cuadrada y la sección circular. De aquí para lo que es nuestra sección cuadrada vamos a tener lo que es el área crítica total, y va a ser igual a 4 veces el diámetro multiplicado por A más D. Es como nosotros vamos a obtener nuestra área crítica. De ahí nosotros vamos a tener a beta. Beta, a diferencia de la fórmula del rectángulo, va a ser de la siguiente manera. Nos va a dar 1 menos 1 entre 1.67. Todos son valores constantes. Por eso el valor de beta para sección cuadrada y sección circular va a ser igual a 0.4012 o 4012. Quiere decir que para estas secciones el porcentaje de repartición de momentos va a ser igual a un 40%. Y las fórmulas de lo que es excentricidad por fuerza, que lo vamos a conocer como JC, van a ser igual a lo que es ahorita sección cuadrada, es peralte efectivo que multiplica a más peralte efectivo al cubo entre 6 más A más peralte efectivo que multiplica peralte efectivo al cubo entre 6 más peralte por A más D al peralte al cubo entre 2. Esa va a ser lo que es la fórmula para JC. Y la sección para secciones circulares, pues nosotros nuestra área crítica la vamos a obtener multiplicando pi por peralte por lo que es diámetro más peralte efectivo. Lo que es beta va a ser igual a nuestra sección cuadrada, que es igual a 0.4012, y JC la vamos a obtener con la siguiente fórmula, que es multiplicar peralte efectivo por el diámetro más peralte efectivo al cubo entre 6 más el diámetro por peralte efectivo que multiplica peralte efectivo al cubo entre 6 más peralte efectivo que multiplica al diámetro más peralte efectivo al cubo entre 2. Esas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar para encontrar las excentricidades, áreas críticas y porcentaje de repartición de momentos. Y por último nos va a decir el esfuerzo cortante máximo de diseño valdrá de lo que es o nos marca que es el cortante
si se acuerdan en traves, que es VSR, que es la acción del concreto a la fuerza cortante, va a ser igual o menor al valor del factor de carga que multiplica a F asterisco C. Teniendo esto, pues vamos a ver lo que es el último punto, que es el punto B, que es más chiquito o menos extenso que el A, y nos va a decir, bueno, para losas y o zapatas con refuerzo transversal vamos a tener 3 puntos importantes o 3 elementos esenciales que debemos de considerar para calcularlos. De ahí, pues nosotros vamos a tener el punto 1 que nos va a marcar, bueno, se van a suponer 2 vigas ficticias, como si fuesen una forma de cruz, directamente en la acción, y de ahí pues nosotros vamos a hacer, bueno, van a estar perpendiculares entre sí y se van a cruzar en nuestras columnas, van a estar así y va a cruzar este punto directamente la columna en medio de esas 2 elementos o 2 vigas. De ahí ese elemento, como lo vimos en lo que son anteriormente en los apuntes pasados, va a hacer que la flexión de esas vigas provoquen una deformación. Para ese es el esfuerzo que nosotros vamos a tener por cortante, que prácticamente recuerden que eran los estribos. En zapatas no generamos estribos, o bueno, no generamos estribos porque realmente nada más es el refuerzo a la tensión con nuestras varillas o nuestra parrilla. Entonces vamos a comprobar si va a resistir el concreto a esa fuerza cortante. De ahí nos va a decir, bueno, el ancho de cada viga será el peralte efectivo de la losa o zapata más la dimensión horizontal de la cara de la columna. Recuerden que como nosotros vamos a tener una sección completa, pues necesitamos contemplar todo el área en el que se va a provocar todo el elemento o toda esa fuerza. De ahí, pues el punto 3 dice, cada viga tendrá un refuerzo transversal y se utilizará la fórmula de la trave, que recuerden que para lo que es nuestro cortante último, de lo que es el concreto, cuando nosotros comprobábamos, nos marcaba que era multiplicar 0.5, que multiplica el factor de carga por base por peralte, multiplicado por F asterisco C, del concreto o del refuerzo del concreto. Con ello tendríamos todos los valores o todas las fórmulas esenciales, porque son simplemente esenciales, para poder obtener dimensionamientos adecuados de cimentaciones como para losas o también para lo que son zapatas aisladas o zapatas corridas. Hay un pequeño cambio para lo que es cimentación de mamposteo. Si nos da tiempo, directamente yo se los mando también para que sepan cómo sacar dimensiones por mamposteo. Con esto terminamos. Recuerden pasar todos esos apuntes a su libreta, es a mano. Necesito que me los pasen a su libreta, los escaneen o les saquen foto y lo manden directamente en la plataforma. Y nos estamos viendo en la siguiente clase.